Tennessee. Muchas gracias a todas las personas que nos ven en cualquier parte de los Estados Unidos. Hoy en este momento vamos a tener una entrevista especial con la cónsul Ilescas Samantha, en la cual nos va a dar la información de lo que los guatemaltecos día a día nos preguntan. Yo soy la cónsul general de Guatemala, del consulado de Guatemala en Nashville, Tennessee. Estamos de la comunidad de todo el estado de Tennessee, el sur de Kentucky y el norte de Mississippi. Licenciada, las preguntas que la comunidad guatemalteca hace, y yo sé que muchos tienen lo mismo. Cuando una madre guatemalteca tiene hijos con algún mexicano, pero el mexicano no quiere dar, por ejemplo, asistir con ella al consulado de Guatemala para ir a hacer la doble nacionalidad del niño o de la niña, ¿puede la hermana guatemalteca hacerlo sola? ¿O qué se hace en ese caso? Bueno, lamentablemente esa pregunta es muy común. Por lo general se da mucho a veces entre nacionalidades guatemaltecas, pero también tenemos casos donde uno de los padres es extranjero y sí, es complicado porque la ley guatemalteca establece que tienen que estar los dos padres, es decir, la madre no puede únicamente darle la nacionalidad al niño. Yo lo que le diría a la comunidad guatemalteca que esté en este tipo de situaciones, que se acerquen a su consulado, ya sea pues en el caso nuestro, ¿verdad? Que se acerquen a nuestro consulado o a cualquiera de los consulados en Estados Unidos y que expongan su caso para poder mediar o encontrar el mejor camino para poder ayudar en ese tema especialmente, ¿verdad?Nosotros tuvimos un caso específico muy parecido, pero en donde el padre se encontraba detenido. Si no estoy mal, era en Carolina del Norte o Carolina del Sur. Entonces, con el apoyo de nuestro consulado en Raleigh, se coordinó para que también a través del consulado de México, que está allá, pudieran hacerse ese contacto y que el consulado de México pudiera visitar a este connacional y hacerle ver, llevarle los papeles para la firma, porque sí, lamentablemente, si el padre es extranjero, sí o sí necesitamos la firma de él. Entonces, vuelvo y repito, expongan su caso y nosotros con gusto pues entonces tenemos que ver de qué manera podemos encontrar el mejor camino pues al final para poder apoyar a esta madre. Para poder coordinar, digamos, para exponer ese caso, ¿por qué medio lo podrían hacer ellos? ¿Venir personalmente, llamar o por correo electrónico? Cualquiera de las opciones es buena. Si usted va a mandar un correo electrónico, pues asegúrese de mandar toda la documentación, porque para nosotros también es importante poder ver la documentación, ¿verdad? Poder tener esos elementos necesarios para saber cuál es el mejor camino para poder ayudarles. Si tiene la oportunidad de acercarse a un consulado de Guatemala, es mucho mejor, obviamente, porque usted pues pide hablar ahí, ya sea con el cónsul o el encargado del área del registro civil, y ahí pues de igual manera tomarle los documentos, y si usted pues necesita hacerlo por teléfono, pues por teléfono le podemos orientar y ya decirle qué necesitamos que usted nos mande para poder entonces ver de qué manera se les puede ayudar. Licenciada, ahora vamos a tratar el tema de la doble nacionalidad, es lo que siempre queremos concientizar a nuestros hermanos porque también tienen dudas. En unos casos hay familias que logran hacerlo, hacen el registro aquí, en 90 días sí sale, pero hay otros que tardan más del tiempo. ¿A qué se debe, cree usted, licenciada? Sí, mira, hay muchos factores. El registro o el proceso de hacer la doble nacionalidad es muy minucioso los datos, lleva muchos datos que se deben consignar. Y en ocasiones pues puede que haya algún tipo de rechazo o alguna información se ingresó de manera incorrecta o alguno de los documentos que se presentó cuando RENAP hace la revisión, verifica y dice no, esto no procede de esta manera, hay que hacer una corrección. Entonces hay que hacerle una corrección a ese formulario, lo que significa que pues va a haber un poco más de atraso. Es por eso en la mayoría de casos cuando un registro no sale en los 90 días es porque hay que investigar a ver si hubo algún tipo de rechazo por parte de RENAP. Eso tendrían que llamar las personas porque hay unos que vienen a hacer certificación de nacimiento y se van, esperan que ahí va a estar seguro en 90 días. ¿Tendrían que llamar ellos o el consulado es el que llama a ellos? ¿Cómo es ese proceso? Sí, no, dos opciones. Lo ideal siempre cuando hacen la doble nacionalidad es que algún familiar se acerque a una oficina de RENAP en Guatemala, cualquier oficina de RENAP, con la fecha y nombre completo del niño o niña que se inscribió
es la mejor manera de saber que ya el niño está inscrito. En caso tal que pasó el tiempo y usted no sabe, pues comuníquese con el consulado y usted indica, mire, en tal fecha yo hice la inscripción, aún no recibo respuesta, y se va a hacer la verificación. Y en otros casos también, cuando se reciben rechazos, en el caso nuestro, cuando nosotros recibimos rechazos, pues nosotros hacemos la revisión para ver cuál fue el rechazo, se hacen las correcciones y se llama al padre de familia para decirle, necesitamos que nuevamente venga a firmar. Ahora bien, si una madre ya llevó a sus niños a Guatemala, no hizo nada de doble nacionalidad, ¿dónde tiene que abocarse en Guatemala o cuál es el proceso que tiene que hacer? Claro, también lo pueden hacer desde Guatemala, eso no hay ningún inconveniente. Si usted pues vive en un departamento, puede buscar una delegación, la que más cerca le quede, del Ministerio de Relaciones Exteriores, llevar la documentación ahí. Lo que va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores es hacer el registro, lo suben a un sistema y lo van a trasladar al consulado que corresponda para dar fe, por así decir, del documento. O pueden ir a la misma capital, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí también hay oficinas donde le pueden recibir la documentación. Y esto es bien importante, aquí es donde queremos recalcarle a toda la comunidad guatemalteca. El que no hizo la doble nacionalidad en Estados Unidos, si usted decide al final regresar a Guatemala con sus niños, usted tiene 90 días para poder hacer este proceso. No significa que después no lo pueda hacer, pero se debe considerar que si este niño ingresa a Guatemala como un niño americano, solamente puede permanecer 90 días en el país. Después del día 91 le van a empezar a cobrar una multa. Entonces sí es bien importante que hagamos la doble nacionalidad para que su niño quede registrado como un ciudadano guatemalteco. La multa de los 15 quetzales diarios. Correcto. Que dice la ley, ¿cómo es notificado a la familia en Guatemala? Por lo general, esta notificación la va a saber la familia cuando intentan salir de Guatemala. Nosotros hemos escuchado casos donde posiblemente el niño estuvo 5 o 6 años y ya de adolescente decide que va a regresar a Estados Unidos y se topan con que tienen una gran multa. Entonces, por eso es que es importante. O sea, la multa no va a ser notificada a los padres en su hogar. No, la multa va a ser notificada cuando el niño intente salir de Estados Unidos en migración. Ahí le van a reportar que tiene una multa que tienen que pagar antes de poder viajar. Entonces, por eso es importante. Ahora bien, aquellos que, por ejemplo, van a hacer la doble nacionalidad, pero ya se pasaron del tiempo, van a tener que acudir al Instituto a las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración para regularizar el tema de la multa. En caso, por ejemplo, el menor no tiene la culpa que lo hayan llevado ahí, luego quiere regresar a Estados Unidos, ¿aplica una exoneración a esa persona o nada que ver? Mira, primero eso es un tema del Instituto Guatemalteco de Migración, ahí yo no sabría decirles, pero sí he escuchado de casos en donde se hizo la doble nacionalidad, quizás no se reportó en el tiempo, pero cuando van a salir pues se dan cuenta. Entonces sí he escuchado, no es como les digo, no es yo estoy confirmándolo, pero sí he escuchado casos donde entonces lo que hace IGM, el Instituto Guatemalteco de Migración, es sí hay un tema de un poquito de reducción de multa porque se constata que la persona sí después hizo su doble nacionalidad. Es decir, no estuvo todo ese tiempo de manera ilegal, por así decir, en Guatemala, sino que pues en cierto tiempo hicieron la doble nacionalidad, pero nunca la reportaron con el Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces aquí es importante, si usted hace la doble nacionalidad de sus hijos y se pasó del tiempo, usted debe ir al Instituto Guatemalteco de Migración para reportar el cambio de estatus de su hijo, de que ya no es un ciudadano americano, sino que ya es un ciudadano guatemalteco. Y ahí entonces ya le empezaría a cambiar el estatus. Hay muchos casos que a veces las fibras sensibles como humano nos toca. Hay madres que se quedaron con el niño y su esposo está en una cárcel, podríamos decir de migración. ¿Qué pueden hacer esas madres? ¿Pueden venir aquí al consulado y ustedes ayudarles a ir a sacar la firma? Claro que sí. ¿Se puede hacer ese? Claro que sí, nosotros lo hemos estado haciendo, de hecho, desde la apertura del centro de detención en Tennessee, en Mason, y que nosotros tuvimos el acceso desde el mes de enero, ya se nos permite hacer las visitas al centro de detención. Nosotros hemos estado llevando documentos de firma tanto para las dobles nacionalidades como para la emisión de pasaportes. Entonces, si usted conoce de alguien o usted es de esas personas que está pasando una situación donde papá fue detenido o mamá fue detenida
y no se hizo el proceso y quiere hacerlo, acérquese con nosotros, un familiar o cualquier persona, acérquese con nosotros, nosotros verificamos dónde está esta persona y llevamos la documentación necesaria para que se pueda hacer el proceso. Lo hemos hecho, gracias a Dios, hemos documentado muchos niños con este apoyo. En el caso de los padres que ya están deportados, ya están en Guatemala, la madre aquí, ¿es necesario que papá tiene que ir a firmar en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la doble nacionalidad o no? Hay dos casos. Si papá y mamá están casados en Guatemala y el papá ya fue deportado, la madre se quedó acá, pero están casados en Guatemala, su acta de nacimiento, en la parte de atrás está el razonamiento donde están casados, la madre puede hacer el registro sola. Si no están casados en Guatemala, entonces sí, únicamente quien puede hacer el registro es el padre. El padre debe llevar la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores o a una delegación y firmar, o está la opción que la madre nos traiga los documentos, nosotros recibirlos, pero recordar que el proceso va a finalizar hasta que el padre se presente a Guatemala a firmar. Entonces nosotros hacemos el registro, lo trasladamos a Guatemala con una observación de que padre firma en Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Terminamos la primera parte, lo que es, solo son dos partes en cuanto a la doble nacionalidad, porque es necesario. Es importante. ¿Cuál es la ventaja o por qué hay falsos testimonios o falsas narrativas en que dicen que al hacer la doble nacionalidad pierdes la nacionalidad estadounidense y muchos padres tienen miedo? ¿Hasta qué punto eso es correcto, licenciada? Sí, hemos escuchado muchas personas decir no quiero hacerla porque entonces mi hijo va a perder la nacionalidad estadounidense, y eso es completamente falso. En este tiempo nosotros hemos estado concientizando a la comunidad guatemalteca que es importante que hagan la doble nacionalidad, especialmente en el tema migratorio que se está viviendo en Estados Unidos. Es muy importante que nosotros como padres pensemos y concienticemos en que qué pasaría si a mí o a mi esposa me detienen y mi hijo siendo estadounidense yo no le puedo tramitar el pasaporte. Entonces sí es bien importante, si al final como núcleo familiar en algún punto yo decido volver a Guatemala, hagamos la doble nacionalidad. No está de más, es un derecho que tienen los niños como hijos de padres guatemaltecos, así que volvemos y repetimos, es un trámite totalmente gratuito. Usted no va a pagar nada, simplemente es presentar la documentación y poder hacer el proceso. Hay un caso, por ejemplo, muchas madres necesitan trabajar, nadie puede cuidar el bebé y siempre dicen, quiero mandar mi niño, ya le di doble nacionalidad, quiero que se vaya con mi mamá o con mi suegra. ¿Es necesario que tienen que venir al consulado o pueden pagar a una azafata para que les lleve los niños, o tienen que pedir un permiso especial de viaje en ese caso? Ok, aquí sí es bien importante, si el niño va a regresar como guatemalteco, pues lo primordial que tenga su pasaporte. Si usted no tiene nadie que acompañe a su niño, pues lo más seguro es entonces que usted pague el servicio de acompañamiento de una aerolínea para que su niño vaya seguro. Porque el consulado realmente brinda el apoyo de acompañar a un menor cuando un menor está en una situación de vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Que papá y mamá no están, que papá y mamá fueron detenidos, que papá y mamá fueron deportados, el niño quedó a expensas acá de algún conocido, un vecino, o con el Departamento de Servicios Infantiles. Entonces ahí es donde el consulado entra para poder apoyar en el retorno de un menor. Ahora, cuando mamá o papá deciden, yo quiero que mi niño mejor se regrese a Guatemala porque va a estar mejor con su abuela, yo lo quiero ayudar, pues entonces la recomendación es, número 1, que tenga el pasaporte. Número 2, venga al consulado si usted desea para hacer una carta de autorización de viaje, que también es un trámite gratuito. Y número 3, mi recomendación sería que mejor paguen el servicio de acompañante de la aerolínea, porque también hay que cuidar a nuestros niños. Hemos tenido casos donde quieren mandar niños de 5 o 6 años con personas terceras que ni siquiera son familiares, que no son tampoco amigos, simplemente es alguien que va a hacer un favor, y también tenemos que pensar en la seguridad y protección de nuestros niños. Entonces sí es importante orientarnos un poquito en ese tema. No sé cuántas veces le preguntan al día a usted sobre el ID consular,
¿Qué respuesta podemos dar? Porque últimamente nuestro señor ministro creo que dio unas declaraciones en prensa libre donde indica él que es probable que comiencen en el mes de agosto. ¿Hasta qué información tienen ustedes al respecto ahora? Nosotros seguimos manejando la misma información. Nosotros pues realmente no tenemos una fecha establecida, solo le pedimos a la comunidad pues que esté atenta a nuestro Facebook, que es nuestra página oficial, en donde nosotros inmediatamente contemos con el servicio, vamos a estar informando a la comunidad. El Consulado General de Guatemala de Nashville, ¿cómo está haciendo como para concientizar a la gente que hoy en día es sin citas, pero aún hay hermanos nuestros que les creen a las páginas de Facebook, de WhatsApp y están pagando por citas? ¿Están haciendo ustedes alguna concientización? Pues nosotros estamos publicando prácticamente a diario en nuestro Facebook, como mencionaba, que es importante que nos sigan Consulado General de Guatemala en Nashville. Es importante que sigamos las fuentes oficiales de información, porque muchas veces nos desinformamos porque no seguimos cuentas oficiales. Nosotros publicamos diariamente que estamos atendiendo sin cita. De hecho, tenemos colgado, creo que el post está fijo, donde dice que estamos atendiendo sin cita todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y el primer sábado de cada mes. Entonces, estar como atentos siempre, no se dejen engañar, no tienen que pagar por la cita. De manera general, ¿nos podría decir los precios de los documentos y se paga con efectivo, en tarjeta de débito, crédito? ¿Cómo es la manera de hacer el pago? Si hay que llenar el money order o hay que traerlo en blanco, por favor. Claro que sí. Bueno, acá estamos brindando el servicio del pasaporte, el certificado de nacimiento y el documento personal de identificación DPI. Recuerde que para pasaporte nosotros tenemos dos opciones: pasaporte de 5 años y pasaporte de 10 años. El pasaporte de 5 años tiene un costo de $65 y el pasaporte de 10 años tiene un costo de $100. El DPI, que es el documento personal de identificación, tiene un valor de $15 y el certificado de nacimiento tiene un valor de $6. Todos nuestros servicios se deben pagar en money order. Es importante, todo se paga en money order separado, es decir, individual por cada trámite, y usted no tiene que preocuparse por llenar su money order. Acá nosotros lo hacemos. Y para los niños es importante que sepamos, los niños solo pueden tramitar pasaporte de 5 años, es decir, money order de 65, y pues para aquellos adultos que quieran hacer el trámite, ya sea de 5 o de 10 años, pues money order de 65 o de 100. Muchas gracias, licenciada. ¿Quiere agregar algo que yo no pude hacer la pregunta y usted quisiera darle? Porque ahorita yo soy Francisco Icalhom, lo estamos transmitiendo en YouTube, Facebook y también por supuesto en TikTok. Si quisiera agregar algo, le agradecería infinitamente. Pues Francisco, primeramente pues darle las gracias por este espacio, porque sabemos que hay mucha gente, mucha comunidad guatemalteca que sigue estas redes. Entonces creo que es importante que seamos buenos aliados al final, porque la información pues tiene que llegar de manera segura, ¿verdad? Recordarle a nuestra comunidad: el Consulado de Guatemala en Nashville está aquí para servirles. Acérquense al Consulado de Guatemala. Nosotros también enfatizar, estamos brindando orientación migratoria todos los días viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y el sábado consular. Si por X o Y razón pues se cambia la fecha, se publica, entonces esté atento también. Esto es un servicio que el Consulado de Guatemala tiene también. Adicional, recordarles, estamos entregando el pasaporte el mismo día, así que es importante. Hoy por hoy no podemos tener excusas de que yo no tengo mi documento porque no tengo la cita o porque no me llegó el pasaporte, porque realmente creo que hemos mejorado mucho la atención para el guatemalteco. Esta es su casa. Si usted tiene una situación, recuerde, el consulado no solamente hace pasaportes, no solamente hace DPIs. Nosotros también estamos para brindar orientación, para proteger. Entonces, si usted está pasando alguna situación, también acérquese al consulado. Nosotros tenemos un departamento de protección consular en donde también vamos a poder escucharle y orientarle. Muchísimas gracias, licenciada. Igual a todas las personas que nos acompañaron, la hora que van a ver. Y estas son las informaciones que tenemos que tener. Y una vez más, es un honor y un privilegio recibirlos en su despacho. Muchas gracias a ustedes, y esta es su casa. Muchas gracias.